Primera de Samuel, capítulo 11, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá ninguno, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Aquí vemos cómo Saúl fue lleno del poder de Dios. Ayer vimos el versículo 7, donde le dijo: haz todo lo que te viniera a la mano, porque yo estoy contigo. Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 7 del capítulo 10 dice: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Hoy vimos efectivamente cómo Dios estaba con Saúl. Dios estaba con Saúl. Ya sabemos qué va a pasar más adelante. Bueno, quienes han leído el libro de Primera de Samuel saben que Saúl se corrompió. Saúl se corrompió. Pero lo que vemos acá, Dios estaba con Saúl. Sí, Dios estaba con Saúl. ¿Por qué Saúl se corrompió? Saúl empezó a caminar en pos de sí mismo. Sabemos esta religión que está de moda, esta religión que dice que Jehová es el diablo. Ya nosotros hemos visto varios versículos de nuestro Señor Jesucristo hablando o citando el Antiguo Testamento. Versículos específicos del Antiguo Testamento donde habla Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿cómo dice? Dios. ¿Y quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Jehová. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo estaba confundido? Esta nueva religión que está enseñando
que Jehová es el diablo, esta religión, ellos tienen una argumentación específica. Cuando recién empezamos a subir videos a TikTok, las personas que se nos oponían, que nos hacían gran resistencia, eran personas que decían que María siempre, siempre ha sido virgen. Que incluso después de que nació nuestro Señor Jesucristo, María siempre ha sido virgen. Ya ustedes se imaginarán qué persona dice algo así. Entonces, personas que hablaban así y decían, no, nosotros tenemos la verdad. Ese tipo de personas decían así, nosotros tenemos la verdad, la única religión verdadera es la de nosotros. Las demás, todo eso es mentira, solo nosotros. Los demás son sectas, los demás se han apartado de la verdadera que somos nosotros. Así decían, ¿no? Curiosamente, así cuando miramos la Biblia, esa religión, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Cuál es el filtro? El filtro no es la argumentación que ellos decían, porque ellos argumentaban con versículos. Argumentan, no sé si ustedes ya han tenido ese caso, argumentan con versículos, colocan versículos para decir que María no tuvo hijos. Y la pregunta que hacen normalmente, muéstreme un versículo donde diga que María sí tuvo hijos. Así que diga esas 4 palabras, María sí tuvo hijos. Muéstreme un versículo. A personas así les contestaba, muéstreme un versículo donde diga María no tuvo hijos. Así, igual, le contestaba con una pregunta similar. Ellos no me pueden mostrar un versículo que tenga esas 4 palabras juntas, pero ellos me están pidiendo que yo les muestre un versículo con esas 4 palabras juntas. Ahora ustedes van a encontrar personas de esta nueva religión. Ya la otra religión se dio por vencida. Ya se dio por vencida. Ya lo que hicieron fue banearnos. Lo que hicieron fue afectar la cuenta. Pero no hay problema. Dios da una salida mejor. Cada que sucede un problema, Dios da una salida mucho mejor. Pero ahora lo que se está poniendo de moda es esta religión que dice que Jehová es el diablo. Estos días hemos mirado versículos. El día de antier miramos versículos donde explicábamos cómo en el Nuevo Testamento dice, creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Solo aparecen 2 versículos así. Pero en el Antiguo Testamento, y uno de esos versículos está citando al Antiguo Testamento, que se cumplió lo que estaba en el Antiguo Testamento, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo lo dice en el Antiguo Testamento? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya, con estos 2 versículos ya es suficiente para mostrarle a una persona, decirle, explíqueme estos 2 versículos. Ya, solo con eso. Pero de todos modos no entren en contienda, porque poner versículos así sería argumentar, contraargumentar, ellos van a argumentar. Todos los argumentos los hemos desbaratado a través de los comentarios que hay en TikTok, en los videos de TikTok. Pero sin embargo, esta religión ahora, ya sabemos, alguien que salió de nosotros y que ahora nos persigue. Nos persigue. Hay hermanos que me han contado que se han metido a sus cuentas de TikTok y que les está haciendo, los está retando. ¿Y cómo los está retando? A ver, ¿por qué en la Biblia dice así? ¿Por qué en Primera de Crónicas dice así? ¿Y por qué en Reyes dice así? ¿Y por qué en Samuel dice así? Así. Sí, usan versículos con los que ellos defienden su tesis, con lo que ellos sostienen. No es necesario que ustedes se pongan a argumentar o a explicarles estos versículos, aunque nosotros se los hemos explicado, pero no es necesario, porque lo que quieren, lo que este tipo de personas quieren, es únicamente contienda. No les interesa, realmente no les interesa ya el Evangelio, no quieren nada que ver con el Evangelio. Y cuando digo no les interesa ya el Evangelio, me estoy refiriendo a alguien en especial que estuvo muy metido con el Evangelio y que ahora quiere hacer guerra, ¿sí? Ahora quiere hacer guerra a los hermanos. Quiere perseguir, quiere ofender, agredir, pues con palabras religiosas, no digo con vulgaridades, no, así no. Entonces, ¿cómo pueden hablarle cada que les haga así ese tipo de planteamientos? Mira este versículo, dense en cuenta que es el diablo, no es Dios, es el diablo. Así, cuando les haga ese tipo de preguntas, ustedes solamente háblenle del Evangelio. O sea, no les estoy diciendo que le digan el Evangelio, solamente verifiquen el Evangelio en él. Pregúntele, en este tipo de personas. Bueno, digamos que no sea solamente él, porque hay muchos que están en esta religión y que ahora esos muchos que están en esta religión van a mirarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo le pueden contestar? Ustedes le pueden decir, ¿ustedes saben en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a Jesús? Esa es una pregunta que le pueden hacer. No la van a poder contestar, no la van a poder contestar.
No, ni siquiera esa persona que estuvo entre nosotros y que lo supo, pero si no lo creyó, no va a poder contestar. También le pueden preguntar, ¿tú eres justa o pecadora? A la persona que les esté hablando así. No se pongan a contestarle sobre el versículo que esa persona... Es como cuando las personas que decían que María siempre era virgen, mire tal versículo, mire tal otro versículo, ¿sí ve que ella siempre fue virgen? Ellos también argumentaban así con versículos. Ellos iban con sus superiores les decían, muéstrele tal versículo. Muéstrele que Dios ordenó hacer la serpiente para que se arrodillen delante de la serpiente. ¿Dónde dice la Biblia que Dios dijo que se arrodillaran? Dios dijo, esa serpiente, el que mirara esa serpiente. Pero ya sabemos por qué Dios dijo que hicieran una serpiente de bronce y la colocaran en un asta. Porque Dios lo que está diciendo es, eso es sombra de Jesucristo. Lo venimos a entender cuando leemos Juan capítulo 3 versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que vea, todo aquel que lo mire, que mire hacia él, tenga vida eterna. Esto lo entiende una persona que ya es salva. Una persona que no es salva, únicamente con qué se queda. Dios dijo que hicieran una serpiente y que se arrodillara, ¿sí ve? Entonces Dios sí permitía la construcción de imágenes. En el tabernáculo, luego Dios no hizo que se hicieran querubines encima del propiciatorio. Así hablan. ¿Saben cuál es la función del propiciatorio? ¿Saben por qué se llama testimonio las tres cosas que están dentro del propiciatorio? No saben eso. Lo único que quieren hablar es de que Dios ordenó que se hicieran esos querubines, que Dios ordenó que se hiciera. Igual pasa con esta nueva religión que está en tendencia. No entren en conflicto. No contesten a esas agresiones como tratando de defender ideología con ideología. No hagan eso. Porque eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren ellos. ¿Cómo les contestan ustedes? Con unas preguntas que no van a poder contestar. ¿Tú eres justo o pecador? Ya, sí. Pues te van a contestar que son pecadores. Ya cuando te contestan que son pecadores, les haces otra pregunta. Y un pecador, según la Biblia, cuando muere, ¿a dónde va? Ya hasta ahí se quedan. Algunos se van a ir. Si hay alguno de ellos, de esa religión, que tiene oídos para oír, va a empezar a hacer preguntas. ¿Cómo hago yo para dejar de ser pecador? Si tiene el corazón lo suficientemente humilde. Si no, van a seguir mostrando versículos y versículos para defender su doctrina. Toda religión que hay. Hay religión unitaria, hay religión dualista, hay religión trinitaria. Todas las religiones que hay, todas las doctrinas diferentes, usan versículos para defender algo doctrinal. Pero ¿conocen el Evangelio? ¿Conocen cómo ser libres del pecado? ¿Conocen cuándo los pecados de toda la humanidad pasaron a gente? No lo conocen. O sea, no les estoy pidiendo a ustedes que escriban la respuesta a las preguntas que estoy diciendo. No les estoy diciendo eso, sino que ustedes les hagan esas preguntas a ellos. Háganle esas preguntas y se darán cuenta que ellos lo único que quieren es contienda. En el caso al principio, cuando recién empezamos, las personas que se arrodillan, que les enseñan, en esa religión que les enseñan a arrodillarse delante de imágenes y a mirar las imágenes y a tocarle así como los pies. Es ridículo decir los pies de una imagen, no tiene... Es una imagen, es yeso, es cemento, es madera. Pero esa religión, que fue la primera que nos atacaba, quedaron desbaratados cuando les hacíamos estas 3, 4 preguntas. ¿Eres justo? ¿Eres pecador? Pues claro, todos somos pecadores. ¿Sabes según la Biblia dónde va un pecador cuando muere? Empezaban a quedar callados. Sí hubo uno que hizo preguntas. Él está todavía con nosotros. Salió del catolicismo, pero la mayoría realmente lo que querían era defender una doctrina. Entonces no entren en ese juego con ellos. Lo que quieren ellos es como si fuera un caso delante de un juez. ¿Se han dado cuenta? Los abogados, ellos tienen, a veces son acusadores, a veces son defensores. Entonces cuando tienen que acusar, ellos buscan la argumentación, las evidencias, lo que sea necesario para acusar. Pero en ese mismo tribunal hay uno que está para defender. Y él busca cómo esa evidencia, eso no sirve. Todo con palabras, con argumentaciones, es sostenible delante de sí mismo, de cada uno. Por eso cada doctrina persevera, porque tiene su argumentación. Los saduceos tenían su argumentación para decir que ellos no creían en la resurrección.
y le soltaron toda la argumentación a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les nombró algo que está escrito en el Antiguo Testamento, en Salmos, y ellos quedaron, dice que nadie osó hacerles preguntas. A nosotros llegó el momento que ellos ya no nos hacían preguntas. Ellos solamente, ¿qué hicieron? Como dejaron de hacernos preguntas, hablaban con otras personas solamente para que nos hicieran daño, a la cuenta, porque ya no podían con argumentos. Entonces, esta nueva religión que salió es probable que quiera hacer lo mismo. Pero ustedes no se preocupen, no se preocupen. De nosotros salieron ¿quiénes? Los que están persiguiéndonos. Ahora, curioso, ¿no? Salieron de nosotros. Cuando no eran de nosotros, sabemos los que se arrodillan delante de estatuas, pues nada que ver. O sea, como fuera de concurso. Es que ni siquiera se puede llamar cristianismo cuando en la Biblia se muestra que eso es anticristiano, anticristo. ¿Qué es anticristo? Eso. Si la Biblia dice sobre arrodillarse delante de imágenes es abominable para Dios, ¿qué religión que se arrodilla delante de imágenes que tiene que ver con Cristo? Nada. Sí, nada. Entonces esa religión está fuera de concurso. Pero ahora está esta nueva religión que está diciendo que en el Antiguo Testamento cuando se habla de Dios es el diablo. Y que el Nuevo Testamento, Dios, ahí sí es Dios. Entonces cuando dice Jehová Dios, ¡ay no! Está hablando del diablo. Y ya les hemos explicado lo que dijimos al principio de este audio. Pueden volverlo a mirar. Al principio de este audio mostramos solamente 2 versículos con los cuales se desbarata toda esa ideología, se desbarata solo con esos 2 versículos. Pero hay más versículos con los cuales podríamos mostrarles, pero no vamos a hacer eso. Porque la idea no es contender, no estamos queriendo ponernos como abogados, defensores, acusadores, no. Ellos son los que quieren atacar, ellos son los que quieren contender. Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué función tenemos? Anunciar el Evangelio. Únicamente tenemos la función de anunciar el Evangelio. Dios no nos llamó a contender. Entonces no se pongan a tratar de responder. No traten de responder a esas preguntas necias. Bueno, hay un dicho popular, no sé si está en todos los países, que es a palabras necias, oídos sordos. No hagan eso. No hagan eso. Tampoco les digo que sean indiferentes. No, sí contesten, pero contesten con preguntas que ellos no van a poder contestar. No van a poder contestar. Y si hay alguien dentro de esa religión que puede contestar, lo contestaría teóricamente. Pero haciendo más preguntas, no las va a poder contestar. ¿Por qué? Porque ya pasó a las obras. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Así dice la palabra. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Entonces ya hay personas que en este momento están en la ley, están bajo la ley, están bajo las obras, están bajo la ley. Ya nada que ver con la gracia. Es raro, es algo que nosotros no podemos entender, porque eso se llama apostasía. ¿Cómo alguien pudo estar y dejar de estar? No tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido de ninguna manera. Bueno, hoy miramos sobre Samuel. Hoy miramos sobre Samuel en el capítulo 11. Ayer miramos el capítulo 10, el versículo 7, maravilloso. Más de uno ya se lo sabe, ya sabe dónde queda. Hoy miramos, Dios cumple. Dios le dijo que iba a estar con él. Entonces Dios cumple. ¿Cuál es la única condición que Dios puso? Porque cuando en esa época estaban bajo la ley. ¿Cuál es la condición que Dios puso? Si oyeres atentamente. Si oyeres atentamente. Así. Únicamente puso ese requisito. Lo hemos visto en Deuteronomio así. Vamos a mirar precisamente. Bueno, sí vamos a hablar de uno de los puntos de la argumentación de esta religión. Vamos a hablar de un puntito. Uno de los puntos que tienen ellos es que Dios sí tienta. Que Dios tienta. En la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, Santiago. Vamos a mirar, primero que todo, vamos a mirar Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Ya saben qué es lo que aparece en Mateo capítulo 4, versículo 3. Sí saben, ¿no? En Mateo capítulo 4 aparece cuando Satanás, el tentador, así se llama, ¿no? Vamos a mirar allá. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Espero que si hay alguien de esa religión acá, espero que sí esté alguien de esta religión acá, porque hoy vamos a mostrar pues, uno de los argumentos que tienen,
que es decir que Dios es el tentador, porque la Biblia habla de que el tentador es Satanás. Y ellos usan algunos versículos del Antiguo Testamento para decir, si ve que allá, cuando se habla en el Antiguo Testamento de Dios, Él es tentador. No, están confundiendo. Ahí sí están confundiendo. Bueno, por todo lado están confundiendo. Pero vamos a aclarar ese punto, que es algo que me han preguntado mucho. Dice el versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así dice, ¿no? ¿Quién vino? El tentador. ¿Sabemos quién es el tentador? Satanás. Ahora, ellos argumentan que Jesús, bueno, que en el Antiguo Testamento Dios está tentando. Entonces, si miramos un paralelo en el Nuevo Testamento, entonces Jesús también estaría tentando, pero no es tentar. Hay una diferencia entre probar y tentar, la vamos a ver. Miremos qué dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, versículo 13. Santiago después de Hebreos. Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, así dice, ¿no? Sí, sí lo tienen, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así dice, ¿no? Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así dice, ¿no? Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Miremos ahora qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Dice el versículo 5. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora aquí vamos a ver en este versículo cuál es la característica de la tentación, de ser tentado, del tentador. ¿Cuál es la característica del tentador? ¿Dónde aparece tentar? Mateo 4, versículo 3. Vino a él el tentador. ¿Cuál era la misión del tentador? Lo sabemos al final. Al final de ese pasaje vemos que él quería que se le adoraran. Él quiere que se postren delante de él y que le adoren. Así dice. Esa era la finalidad de él. ¿Cuál es la finalidad del tentador? Que se postren delante de él y le adoren. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, hago una aclaración en este punto. Nuestro Señor Jesucristo varias veces cita pasajes del Antiguo Testamento diciendo, hablando sobre el Padre de él, de Jesús. Y cuando miramos esos versículos dice Jehová así, así, así. Así dice. Entonces, esa religión loquísima que existe, sí, no ha considerado esos versículos. Ahora, la finalidad del tentador es que le adoren, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le contestó al tentador? ¿Qué cosa hace que el tentador se vaya? La palabra. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué dice este versículo 5 de 1 Tesalonicenses 3? Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Algo similar, como lo que pasó con una persona a la que se le predicó. Esta persona demandaba una atención especial, porque esta persona mandaba muchos textos, muchos audios, y quería que se le respondiera, y que se le respondiera rápido. Si uno se demoraba un día, se quejaba. Se quejaba porque se demoró un día en contestar. Pues porque tenemos que contestarle a muchas personas, pero esta persona demandaba una atención especial. ¿En quién estaba fijándose? ¿Realmente se estaba fijando en la palabra o se estaba fijando en sí mismo? Ya de ahí había un síntoma que no habíamos percatado, ese síntoma, pero ya en ese momento lo entendemos. Por eso es que, a pesar de que le explicábamos que tenemos que contestarle a muchas personas, se enojaba.
No, 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 pero tiene que contestarme rápido. Tiene que contestar. Pero es que escribía muchísimo, mandaba textos largos, textos, y otro texto, y otro texto, y otro texto, y un audio, y otro audio, y otro audio. Y esperaba que se dejaran a todas las personas a un lado para ir a contestarle a él. Pero ya vemos por qué. Ya sabemos, bueno, aquí volvemos otra vez a el tentador. ¿Quién es? ¿Qué es lo que, aquí en este versículo, qué es lo que dice que quiere hacer el tentador? ¿Qué es lo que quiere hacer el tentador? Quitar, afectar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que pidió para que a Pedro no se le quitara. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Satanás ha pedido para zarandearte. Así dice, Satanás ha pedido para zarandearte. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo he rogado para que vuestra fe no falte. Por eso, las preguntas que tienen que hacerle, porque se va a meter a sus perfiles de TikTok. Si ustedes han subido videos, va a escribirles en sus comentarios. Entonces, es muy probable. Entonces, cuando les escriba, ¿qué es lo que deben hacer? Mirar la fe, probar. Ahora, probar es diferente de tentar. Probar la fe. ¿Cómo van a probar la fe? ¿Qué es lo que están haciendo qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Él ¿por qué venía? Porque él había oído, por cosas que había oído, él estaba preocupado que el trabajo que habían hecho anunciando el Evangelio en las personas que aparentemente ya lo habían recibido, que fuera en vano. Por eso el apóstol Pablo fue. ¿Cómo lo dice al final? Vamos a leer al final de ese versículo. No sea que os hubiese tentado el tentador. ¿En qué sentido tienta Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así dijo, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así. Dios no dijo así. El tentador está mirando si en ti hay fe o no hay fe. Eso es lo que quiere el tentador. ¿Por qué? Bueno, y ya leímos que en la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero entonces vamos a mirar el argumento, uno de los versículos que usa esta religión para decir que Dios sí tienta. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, ese es un versículo que ya habíamos considerado varias veces. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Veo que ya el tiempo está cortándose, pero vamos a terminar este tema, no se preocupen. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Es muy diferente tentar a probar. El Nuevo Testamento dice que nos examinemos a nosotros mismos, es decir, que nos probemos. Examinarnos es lo mismo que probarnos. Si la fe está en nosotros o no, si realmente estamos en la fe o no. Eso dice la palabra, que nos examinemos a nosotros mismos, si la fe está en nosotros o no. Eso es, que nos probemos a nosotros mismos. Entonces, probar es lo mismo que tentar, no. Tentar involucra que las personas se salgan de la fe. Eso es tentar. Por eso dice que ayunemos, que oremos y ayunemos para no entrar en tentación. ¿Cómo Satanás nos puede tentar? ¿Qué es tentar? Sacarnos de la fe. Eso es tentar. Eso es lo que Él quiere, sacar de la fe. Eso es lo que quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama el tentador, porque Él quiere sacar de la fe. Él quiere sacar de creer en Dios y que las personas que hagan, que le adoren a Él. Si una persona deja de creer en la palabra de Dios, ¿en quién va a creer? En Satanás. Esta religión que está diciendo que en el Antiguo Testamento Dios no es Dios y que en el Nuevo sí, Dios sí es Dios, pero el del Antiguo Testamento no es Dios, esa religión es diabólica. Esta religión lo que hace es tentar. Ese es un ejemplo de tentar. ¿Quieren saber qué es tentar? Lo que hace esa religión. Quieren y han logrado sacar a muchas personas de la fe. Bueno, realmente sacaron de la fe verdadera. No me atrevería a decir que sacaron a uno, porque la Biblia dice, salieron de vosotros porque no eran de vosotros. Es más, tenemos un video aquí en YouTube de los en vivo que hemos hecho donde da el testimonio. Vamos a escuchar con lupa el testimonio que da y nos vamos a dar cuenta por qué dice la palabra salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso les digo que ustedes pueden hacer esas preguntas y se van a sorprender que va a responder como contestaría cualquier persona que está en las obras. Y ustedes dirán, pero no puede ser, él fue salvo. Escuchemos el testimonio y nos daremos cuenta. Por ahora, ¿qué dice este versículo 2 de Romanos 8? Dice el versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, ¿cómo usan este versículo para argumentar? Dice, si ve que él no sabía, pero Dios todo lo sabe. Como Dios es omnisapiente, Dios todo lo sabe. Como Dios todo lo sabe, ¿por qué aquí Dios no sabe? Cuando dice, para saber lo que había en tu corazón, cuando Dios le dijo a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaba? ¿Se refiere a que no sabía dónde estaba? Las personas dirán, ¿sí ve que no sabe? ¿Por qué está preguntando, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Si fuera Dios, sabría dónde está. En el sentido humano, ¿dónde está? Significa, no te veo, ¿dónde te encuentras? Por favor, levanta la mano o di, aquí estoy, di algo, porque no te veo. En ese sentido es que nosotros pensamos que significa, ¿dónde estás? Pero ¿dónde estás? Es, date cuenta, yo te dije que si comías, morirías de ese árbol. Tú comiste. ¿Él dónde estaba? ¿Adán dónde estaba? Con la vida, estaba en la vida. Estaba su corazón en Dios, uno solo con Dios, a imagen. Pero ¿dónde quedó él? Con la muerte. Él pasó de la luz a las tinieblas. En ese sentido es que le está diciendo, ¿dónde estás? No como nosotros nos imaginaríamos, ¿dónde está Adán? ¿Dónde estás? No, Dios no está preguntando así. Ahora, cuando dice aquí, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. ¿La ley para qué se dio? Para que las personas se dieran cuenta dónde están. Por eso está diciendo acá, para saber lo que había en tu corazón. Ah, para que nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. En el Nuevo Testamento dice que para eso se dio la ley. Para eso se dieron los mandamientos. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿La ley para qué se dio? Para que nos demos cuenta del pecado. ¿Por qué el pecado? Lo más importante para que una persona pase de las tinieblas a la luz es que solucione el problema del pecado. Estas personas que de esta nueva religión no le van a hablar nada del pecado, van a usar argumentación, únicamente argumentación, usando versículos, acomodándolos, por ejemplo este versículo de como aquí dice, para probarte, ¡ay! Él es el tentador porque mire que ahí dice que está probando. Probar, en el Nuevo Testamento también se nos dice, examínate, examínate. Ah, yo tengo que probar si estoy en la fe o no. Sí, examínate es sinónimo en ese caso de probar. Aquí lo que está diciendo es para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Aquí no dice que lo está tentando. Dios no lo está queriendo sacar de la fe. No, lo que Dios está haciendo, con el propósito que nos dio la ley, es para que las personas lleguen a la gracia. Es muy diferente tentar a probar. Pero ellos van a mezclar, ellos van a hacer una mezcla. Y van a decir, sí, probar y tentar es lo mismo. No, no es lo mismo. Y lo pueden leer. Pueden volver a ver este video, ¿sí? Donde se darán cuenta, probar y tentar no es lo mismo. Probar y tentar no es lo mismo. Y podemos hablar de muchos más versículos al respecto para que quede más claro. El tiempo ya no nos alcanza, pero bueno, con los que hemos hablado, creo que ya quedó claro. No diría para la mayoría, para todos, excepto para alguno que ya se haya pasado a esa religión o que esté en esa religión. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos das para considerar tu palabra. Padre, te pedimos por las personas que están en esta nueva religión. La palabra dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Él va a usar la misma palabra para hacer que personas crean en que arrodillarse delante de estatuas es lo que es, tú lo ves bien. Esas personas ni siquiera necesitan leer la Biblia. Le preguntan a sus líderes, a los que ellos consideran que sí saben de la Biblia, y ellos solamente le dan la misma argumentación, pero esa argumentación que ya se ha desbaratado. Lo mismo con esta nueva religión, donde hay personas que están queriendo tentar, están queriendo sacar a las personas de la Biblia, para que no crean, para que se confundan, para que les parezca algo confuso y digan, no, yo necesito que me explique alguien. Pero si esa persona que les va a explicar no tiene el Evangelio, ellos van a confiar finalmente en la palabra o en los hombres.
Lo que quiere Satanás es que las personas confíen en los hombres, no confíen en la palabra de Dios. Por eso está tratando de generar confusión en el corazón de personas que realmente están con hambre y sed de justicia. Si Satanás logra hacer esa confusión, ¿cómo las personas podrían encontrar esa puerta estrecha, ese camino angosto que conduce a la vida eterna y que la Biblia dice, pocos son los que la hallan? Esta nueva religión está enfrascada en defender algunas tesis que ellos plantean, pero todo eso se ha desbaratado ya con versículos bíblicos, igual que la religión que se inclina delante de estatuas. Permite, Padre, que ni los que se inclinan delante de estatuas, ni esta religión que niega el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento lo están negando, solamente como que seleccionan algo que sí les gusta, algo que no. Permite, Padre, que esta nueva religión, las personas que han ya sido engañadas por esta nueva religión, también puedan salir de esa oscuridad. La única forma de que una persona pueda salir de la oscuridad y pasar a la luz es por el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio y cómo las personas que no lo tienen, con gran ira, con gran furia, con gran alevosía, quieren defender sus argumentos, quieren hablar y hablar y hablar. La palabra nos muestra claramente, en la multitud de palabras no hay sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En tu palabra. Pero el ser humano, cuando habla su imaginación, sus ideas, si no habla inspirado por Dios, si no habla lo que Dios le manda que diga, el Evangelio, esa persona lo que está hablando son cosas vanas. Ten misericordia de estas personas. Si hay alguien que tú puedas sacar de ahí, si hay varios o que tú puedas sacar de esa religión, te pedimos que los saques de ese engaño. Muchos ateos se afiliaron a esta religión porque encontraron más forma de contradecir la Biblia, de decir la Biblia está equivocada, de argumentar en contra de la palabra de Dios. Te pedimos por estas personas, por esta ideología que ha surgido. Mira, Padre, lo que está causando Satanás, esos estragos que está causando dentro de las personas que aún no han escuchado el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.